Muy buenas noches, daremos inicio a la clase. Entonces, esta semana que pasó estuvimos hablando sobre radiofrecuencia y WLAN. Vamos a continuar sobre algunos conceptos de radiofrecuencia que quiero abarcar. Luego vamos a pasar a la parte de seguridad de WLAN y diseño de WLAN. Entonces, bueno, continuando donde nos quedamos en la anterior clase, estábamos hablando sobre las antenas. Ya entramos al concepto de antenas. No vamos a profundizar tanto. Sino que vamos a enfocarnos más que todo en qué tipo de antenas podemos encontrar ya en una red real. Y aquí no solo vamos a hablar de las que podemos encontrar en enlaces, perdón, redes WLAN, sino también en enlaces punto a punto, también podemos encontrar en enlaces satelitales, que va a ser un tema que vamos a abarcar después. Nos quedamos en esta parte que hablábamos sobre la polaridad de las antenas. Si bien esto tiene un concepto más, tenemos también otros tipos de polaridades. Donde nos vamos a enfocar ahorita es en el aspecto que ustedes pueden ver disponible en productos finales. Es decir, qué tipo de polaridades de antenas ustedes pueden encontrar en equipos que se encuentran disponibles para enlaces punto a punto, por ejemplo. Y lo que pasa es que vamos a tener, normalmente le van a vender con dos características, o es de una sola polaridad o doble polaridad. Lo que hace referencia es a si es polaridad vertical o polaridad horizontal. En qué forma se está mandando la señal. Entonces, esta señal es horizontal o vertical, como pueden verlo en el diagrama. La señal va a tener diferente sentido de la onda, por así decirlo. Y lo que vamos a lograr con esto es tener dos señales diferentes que no se ven afectadas entre sí. Cuando hay esta diferencia en polaridad, podemos tener una señal vertical y una señal horizontal viajando en paralelo, sin ningún problema, porque no se ven en ninguna forma interferidas. Es por esto que van a encontrar ustedes radios de polaridad doble, perdón, antenas de polaridad doble, que les permite a las radios mandar doble señal al mismo tiempo, sin que esas dos señales interfieran entre sí, para mejorar la capacidad del enlace. Ahora, si ustedes se compran o instalan una antena de polaridad simple, tienen que estar seguros de qué polaridad están utilizando en cada extremo y asegurarse de que la polaridad esté igual en ambos lados. Si no, van a verse afectados bueno, por esa diferencia y no va a poder crear un enlace. Ahora, yéndonos ya a más detalle de qué tipo de antenas vamos a encontrar a nivel aplicativo, primero vamos a hablar de las tipo dish, o tipo platillo. Estas no solo aplican para lo que es enlaces punto a punto, sino que también lo vamos a ver en lo que es la parte satelital. No aplica mucho a la parte de WLAN, debido a que estas son antenas de muy alta ganancia, que va a poder ser capaz de recorrer kilómetros y kilómetros, y es algo que no queremos en las redes WLAN normales. En las redes WLAN normales solo queremos una cobertura de corta distancia. No hace falta que lleguemos a kilómetros de distancia para nada más de dar cobertura. Esto va a estar compuesto, y ahorita vamos a solo hablar de los componentes básicos, ya después cuando veamos la parte satelital, ahí hablamos a detalle de los componentes. Pero recordemos que tiene su alimentador, su feed horn, donde está el LNB y todos los conversores que hacen falta. Y también tenemos el reflector como tal. Entonces lo que hace nuestra antena es permitirnos rebotar la señal sobre ese plato, sobre ese platillo, el dish, y de esa forma aumentar la amplitud de la señal. Esa señal reflejada va a tener una dirección bastante específica, un ángulo de propagación bastante limitado, vamos a decir, para así poder llegar más lejos. Como podemos ver, su idea principal, tenemos azimut y su elevación, es lograr coberturas de larga distancia, pero con un rayo bastante angosto. Entonces está muy pensado para enlaces punto a punto. Así como son entre dos sitios, aquí en la Tierra,
también para apuntar desde nuestra localización hasta un satélite. Luego tenemos los antenas tipo rejilla. En las antenas rejilla, su idea es parecida a lo que es el tipo platillo, solo que son mucho más simples. Se tratan de antenas que llamamos SISO, de una sola entrada, una sola salida, antenas más simples. Son de este estilo, creo que una de estas tienen en el laboratorio, que están pensadas, uno, para enlaces de menor presupuesto, porque la diferencia en precio entre las antenas es no más grande, y también está pensada para señales, para enlaces de baja capacidad, pero puede ser de larga distancia. Principalmente lo utilizamos para enlaces punto a punto, más que nada. Bueno, tiene una buena cobertura, tiene un buen alcance, pero no es tan direccional como son las antenas tipo platillo. Después tenemos la tipo panel, que estas son mucho más comunes en general. Estas no solo las aplicamos en WLAN, también las utilizamos para enlaces punto a punto. Se trata cuando la placa se encuentra instalada, perdón, la antena se encuentra instalada en la placa de cobre. Aquí un ejemplo, ¿no?, de cómo más o menos, por ejemplo, las antenas Ubiquiti que ustedes han utilizado, las punto a punto, las NanoStation y todo eso. Este más o menos es el diseño interno que tienen. Lo que está de color naranja es en sí la antena. Está así dibujada sobre la placa de cobre. O parecido a lo que hemos visto en anteriores clases de cómo son internamente las antenas WLAN de los Unify. A ver, un segundo ahí. Y ahorita muestro una imagen como para que recordemos. Si recordamos así, por ejemplo, esta vez una placa metálica por encima de la placa de cobre, pero igual sigue estando integrada y soldada sobre lo que es la placa de cobre. Entonces son mucho más baratas. Los equipos que normalmente vienen con esta estructura para enlaces punto a punto son más baratos, pero tienen la gran desventaja de ser de menor cobertura. Tienen un ángulo un poco más, pero un azimut un poco más amplio, igual su ángulo de elevación, y tiene su utilidad. Este tipo de equipos se utilizan bastante cuando estamos hablando de enlaces punto a punto, de corta distancia, enlaces punto a multipunto. Por ejemplo, para los que quieran dedicarse a la parte de ser WISP o proveedor de servicio inalámbrico, pueden utilizar este tipo de dispositivos para lo que son los CPS, los equipos clientes. Entonces, no son de alta capacidad de transmisión, pero te dan una buena capacidad suficiente como para un cliente inalámbrico normal. Después tenemos las antenas Yagi, que estos seguros se acuerdan de sistemas de comunicación. Ustedes deben saber incluso cómo calcular el tamaño del amplificador en general para cada uno de sus componentes, los directores y todo lo que haga falta. Que son antenas muy direccionales también, dan una buena ganancia, pero a nivel aplicativo de WLAN no entra mucho el caso. ¿Dónde sí van a ver este tipo de antenas donde las van a utilizar? Primero, para enlaces de menor frecuencia, que no son tan legales en Bolivia, como por ejemplo los enlaces de 900 MHz. También lo van a ver, o seguramente alguno tal vez ha instalado incluso para antenas de... Se usa bastante aquí en el campo para permitir la comunicación entre, por ejemplo, una propiedad y otra propiedad en el campo. Se puede utilizar para establecer una línea de radio. También se utilizan para lo que son amplificadores de señales celular. Por ejemplo, un área donde yo no tengo buena cobertura celular, yo puedo colocar un repetidor que va a ser una radio base que va a recibir señal de afuera a través de una de estas antenas y la repite con antenas omnidireccionales como la de un router inalámbrico. O sea, es parecido a un router inalámbrico. A ver, vamos a ver si podemos encontrar uno para no estar comentándolo nomás.
Aquí está más o menos una idea. Este es el radio en sí, y como pueden ver tiene para dos antenas. Una antena va a ser la que se va a conectar a la red celular y otra antena va a ser la que va a dar cobertura celular en esa área específica. Hay diferentes formas, por ejemplo también tenemos este estilo, que permite dar con esta antena externa, permite recibir cobertura de celular de afuera, del proveedor, y con esta antena más pequeña, más simple, damos cobertura local. O sea, simplemente un repetidor inalámbrico para redes celulares. Aquí, por ejemplo, estamos usando una tipo Yagi, que es debido a que la zona perdón, la radio base más cercana tiene muy baja señal en la zona en que nos encontramos. Entonces pongo una antena que puede llegar más lejos, que va a poder llegar a la radio base y que también tiene una sensibilidad más alta. O sea, me va a permitir escuchar a la radio base que se quiere comunicar conmigo. Tenemos los diagramas de irradiación de nuestra antena Yagi. Después tenemos las antenas omnidireccionales, son las más comunes que van a encontrar en lo que son redes WLAN. En redes punto a punto o punto multipunto no tanto. Vamos a hablar de otros tipos de antenas que son más populares. Pero son las comunes que van a encontrar en las redes WLAN con router inalámbrico clásico o más sencillo, que se trata de poder dar una cobertura en 360 grados. Mucho más simple de implementar, menos costosas, vienen normalmente con los dispositivos, pero tienen una cobertura más pobre, debido a que está irradiando la señal en todos los ángulos posibles. Esto hemos hablado que en las redes WLAN, por ejemplo, se ha solucionado al crear diseños de antenas más inteligentes, como este de acá, donde ahora la señal yo no la irradio en 360, sino que la irradio en ciertas direcciones. Utilizo múltiples patrones de señales en base a donde esté ubicado el cliente. ¿Cuáles sí utilizamos normalmente en enlaces punto a multipunto? Por ejemplo, digamos que ustedes son un proveedor de servicio inalámbrico y quieren dar cobertura a múltiples clientes en toda su localidad. O ya, por ejemplo, una aplicación de una empresa, que esto lo he visto pasar a veces. Tienen eh, una serie de edificios, instalaciones en un parque industrial y lamentablemente no tienen la posibilidad de hacer un tendido de fibra óptica para todos los sitios y lo que quieren es lograr instalar cámaras de seguridad en cada lugar. Quieren poner múltiples cámaras de seguridad para poder vigilar todo. Pero hacer un tendido de cableado desde la central hasta cada lugar, hasta que donde queremos que esté cada cámara, es un poco difícil, porque muchas de las cámaras van a ser instaladas en sitios donde no hay edificios muy cerca, sino que tenemos postes de luz o otro tipo de estructura. Entonces, sea cual sea el caso, lo que queremos es poder tener un área de cobertura mucho más amplia y mejor. Si yo utilizo una antena omnidireccional, voy a tener una cobertura de 360 grados con una sola antena. Y está bien, voy a tener mi cobertura, va a funcionar bien, pero no va a ser tan amplia. Mi primera solución va a ser comprar una antena omnidireccional de mayor ganancia. Vamos a hacer que la cobertura sea aún mayor. Funciona, solo que sigue sin ser una cobertura tan grande. Ahí entran las antenas sectoriales. Coloco varias antenas en círculo para que entre todas en conjunto sumen los 360 grados. Y ya depende de qué tipo de cobertura yo quiero dar. Vienen con diferentes grados de azimut. Tenemos, por ejemplo, 120, 90, 60 grados. Depende de lo que ustedes quieran utilizar. Y esto le permite tener una cobertura igual, bueno, una cobertura más amplia que la del enlace omnidireccional, solo que al combinar múltiples antenas cubre una zona mayor. Este es el diseño, por ejemplo, que se utiliza para las redes celulares. En lugar de poner una sola radio con una antena omnidireccional, pongo varias radios, varios equipos diferentes, que den cobertura a una zona en 360 grados. Los instalo de tal forma que entre todos cubran todo el lugar. Ahora, yo les hablaba hace un momento del tema de cámaras. Que le encuentro un diagramita rápido para mostrarles
cuál es la idea, porque esto tal vez lo vayan a llegar a utilizar algunos. De hecho, yo lo estoy utilizando bastante ahorita en una instalación. Dame un segundito y ahorita les muestro lo que estoy hablando. Por ejemplo, aquí sería un tipo de aplicativo que estamos utilizando ahorita. Tengo un poste metálico y en ese poste metálico yo instalo este equipo de radioenlace. En este caso en particular estamos usando punto a punto, pero esto igual aplicaría con punto a multipunto. Nosotros recibimos la señal de algún lugar, donde está la central por ejemplo, recibimos la señal inalámbrica y en ese lugar instalamos este equipo. Puede ser alimentado por PoE, puede tener alimentación tipo DC, lo que sea que tenga que utilizar ahí. Y desde ese equipo conectamos a otro dispositivo que requiera el servicio. En mi caso, por ejemplo, yo lo utilizo para Access Point Wi-Fi, para equipos inalámbricos. Entonces doy una cobertura en un sitio donde yo realmente no puedo llegar con cables. Otras personas, ¿qué hacen? Aquí ponen una cámara IP, que puede permitirles también cubrir mediante vigilancia una zona remota que no era alcanzable así nomás. Entonces, la antena sectorial me va a permitir tener una cobertura de zonas amplias y de mejor capacidad. Algo que van a escuchar ustedes, un término que van a escuchar si trabajan con antenas tipo sectorial, es lo que llamamos el down tilt, o la que es vamos a traducirlo como inclinación hacia abajo. Lo que pasa es que las antenas de todo tipo, hemos comentado que tiene su irradiación de azimut y de elevación. El problema con esa irradiación es que normalmente apunta en la dirección en la que se encuentra la antena. Por ejemplo, esta es una antena sectorial que está perfectamente colocada, está completamente vertical. Normalmente la irradiación se haría hacia adelante. Entonces, cosa que los equipos que estén más alejados podrían tener buena cobertura, mientras que los equipos cercanos no tendrían ningún tipo de cobertura con esta radio. Que es lo que normalmente se hacía antes para este tipo de instalación. Yo inclinaba mi antena, le daba un grado de inclinación de forma manual para asegurarme de que estaba cubriendo las zonas que yo deseaba cubrir. Pero tengan en cuenta que algunas antenas que están ahí en el mercado cuentan con lo que llaman un down tilt eléctrico, una inclinación eléctrica, o sea, algo que viene ya preinstalado en el equipo. Ustedes también pueden configurarlo en algunos casos, que en lugar de ustedes necesitar mover la antena para inclinarlo para adelante, para atrás, el equipo lo puede hacer por configuración. Muy bien, antes de continuar a la siguiente parte, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que les he hablado sobre antenas? El ángulo eléctrico, ingeniero, que dijo que las antenas sectoriales se pueden acomodar mediante, de forma remota, ¿se puede controlar eso? En algunos equipos sí, en algunos equipos se puede configurar de forma remota. En algunos viene preconfigurado o preinstalado un ángulo que no se puede modificar y eso en la hoja de datos te comentan para que tengas en cuenta a la hora de instalarlo. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces continuemos. Y ahora toca otro tema respecto a las velocidades que podemos obtener en los enlaces inalámbricos o en WLAN, siempre que utilicemos lo que es 802.11. Ahora, yo les comentaba en un punto que dependiendo de ciertos factores, su dispositivo cliente va a recibir diferentes velocidades. Por ejemplo,
El otro día, en otra clase que doy, un estudiante me preguntó, yo tengo en mi casa 80 megabits por segundo de velocidad de descarga, me dice. Y yo quiero poner una red inalámbrica donde el cliente Wi-Fi pueda aprovechar esos 80 megabits por segundo. Me dice, me compré este equipo que según la caja soporta 300 megabits por segundo de velocidad en Wi-Fi. ¿Es suficiente? Bueno, la primera parte es aclarar de que por más que diga 300 megabits por segundo, en realidad estamos hablando de 150 megabits por segundo en full duplex. No estamos hablando eh, de los 300 a full duplex. Luego le expliqué, le dije, sí, o sea, en teoría vas a obtener tus 150 megabits por segundo si estás en las condiciones óptimas. Pero mientras más lejos estés del access point, mientras que el equipo soporte tecnologías más antiguas o no tan avanzadas como la que soporta el access point, no vas a poder obtener la velocidad que vos deseas. Entonces es un gran depende. Depende de qué tipo de eh, esquema de modulación y codificación estamos pudiendo obtener con nuestro access point. Y aquí entra una explicación. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de ejemplo de lo que es el MCS. Yo les he hablado varias veces. Le dije, bueno, el ancho de banda, o sea, ese rango de frecuencia que tenemos, sí regula, sí nos ayuda a saber cuántos recursos podemos tener disponibles, cuál es la velocidad que vamos a obtener. Pero no es el único factor. Por ejemplo, hemos hablado del teorema de Shannon-Hartley, que nos decía que lo que se tiene en cuenta es no solo el ancho de banda, sino también la relación señal-ruido. Ahora, a todo eso entra también el tipo de modulación que vas a utilizar. Y fíjense de la siguiente forma. Aquí tenemos ancho de banda, 20 MHz, 40, 80, 160. Y dependiendo del ancho de banda, vemos que tenemos diferentes velocidades. Cada vez, mientras más crece el ancho de banda, más grande se vuelve la velocidad. Esta es la tasa de megabits por segundo que podemos obtener, estos valores que ven aquí. Pero de igual manera, podemos ver de que en ciertas condiciones, 20 MHz, por ejemplo acá está en 78 o 86.7, le puede ganar a 40 MHz. O incluso 20 MHz le puede ganar a 160 MHz. Lo cual suena exagerado o poco real porque ¿cómo es posible que le pueda igualar si es tanta la diferencia entre uno y el otro? Bueno, la realidad es que viene a ser que tenemos demasiadas cosas en cuenta. Y aquí, por ejemplo, acabo de conseguir una tablita tal vez un poco más completa. Y aquí podemos ver hartos factores. Primero, vemos que existe el valor de MCS. Son numeritos. Mi dispositivo, mi celular, mi computadora, tiene que negociar con el access point cuál valor MCS va a obtener. Y también dependiendo del access point, ese valor va a ser de tipo HT, High Throughput, alta transferencia, o Very High Throughput, muy alta transferencia. Esto depende de la tecnología. Por ejemplo, si estamos usando 802.11n, solo llegamos a HT. Aquí está, por ejemplo. Eso es lo que maneja 802.11n. 802.11ac, en cambio, va a VHT. ¿Cuál es la diferencia? VHT es una versión extendida que cuenta con velocidades más altas. Por ejemplo, 802.11, la mayor velocidad que nos está manifestando aquí, vámonos hasta abajo, hasta el 23, es que según ellos proyectan como máximo esto, 1950, que no se logró, no se puede con n, pero es lo que te proyectan. En cambio, en cada lugar podemos ver que el VHT, el de 802.11, tiene numeradores más altos, o sea, puedes conseguir índices de números más altos, dependiendo de ciertos valores. Ahora, hablemos de qué se tratan esos valores. Primera cosa a tener en cuenta, la modulación.
mientras más compleja es la modulación, más alta va a ser la tasa de transferencia que vamos a lograr. Fíjense. Si yo en 20 MHz trabajo con 256 QAM, con una codificación de 5 a 6, ¿qué voy a lograr? No, perdón, 20 MHz no puede eso. 256 con 3 cuartos. ¿Qué voy a lograr? 86.7 megabits por segundo. 20 MHz con el modelo con el tipo de modulación más complicado que puede tener. 86.7. 160 con una modulación más simple, por ejemplo la binaria, la cambio de fase binaria, ¿qué puedo lograr? 65. O sea, aquí no quiero recalcar que nuevamente se nos presenta que mientras más ancho de banda tenemos más campo para trabajar, podemos tener mayor velocidades, pero no significa que vamos a tener mayores velocidades. Uno de los factores importantes va a ser la modulación. Uno de los factores importantes. Y esto que ustedes ven aquí de coding se refiere a qué valores va a tomar o de qué forma va a trabajar esa codificación. Formas más complejas o más simples de trabajar. Luego también tenemos el data rate, que es el tema de muestreo dentro de la comunicación. A muestreos más frecuentes tenemos mayor velocidad. Ahora, aquí vemos algunas cosas que a la fuerza tienen en cuenta nuestro dispositivo. Yo le acabo de decir, primera cosa que va a afectar, la velocidad. Y ahora ustedes podrían decirme, pero la velocidad es afectada por la modulación. Ustedes podrían decirme, entonces, ¿por qué no siempre trabajamos con la modulación más complicada posible, la más avanzada? Porque significa que me va a sacar más velocidad. ¿Por qué me limito? Y si se acuerdan, en la anterior clase yo les hablé de los mapas de constelaciones. Les hablé del EBR. Les hablé de cómo mientras más compleja es la modulación, más susceptible es la señal a interferencias y otros problemas. Y eso va a provocar que nuestra comunicación se vea inestable. Vamos a empezar a tener errores en la comunicación. Entonces hay un cierto límite. Yo no puedo tener ciertos tipos de modulaciones muy complejas cuando mi señal es muy pobre. Ahora, lo bonito de 802.11 es que se basa en estas tablas de MCS. ¿Para qué? Para decirle entre access point y cliente, negociar qué MCS pueden utilizar. Y ojo, se utilizan diferentes MCS, subida y bajada pueden ser diferentes. O sea que cada uno tiene que saber negociar cada sentido de la comunicación. Y por estándar, 802.11 por ejemplo, maneja algunos. O sea que si mi teléfono es 802.11 y mi access point es 802.11 NAC, tiene que poder saber negociar con cada uno de los clientes el tipo de estándar que puedan utilizar. Ahora, así como saben negociar, ellos establecen límites. Y aquí pueden verlo. ¿Por qué no voy a utilizar esta modulación más alta en todo momento? Vámonos al más pesado. ¿Por qué no voy a utilizar? Y ahorita hablamos de por qué hay varias categorías. ¿Por qué no voy a utilizar 256 QAM en 5 sectos? Cuando eso me va a lograr dar 866.7 megabits por segundo. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Bueno, aquí te deja claro las condiciones que se esperan para poder utilizar eso. No se preocupen tanto del data rate. Lo que sí se tienen que preocupar es, fíjense, pide un SNR mínimo. Te está diciendo que esta señal, que esta comunicación para que funcione a esta velocidad necesita que tu señal, relación señal-ruido sea de al menos 40. Y tu RSSI sea de menos 48. ¿Qué es el RSSI? Es lo que llamamos Receive Signal Strength Indicator. Indicador de fuerza de señal recibida. O sea, ¿cómo estoy escuchando esta señal? ¿Con qué fuerza escucho la señal que estoy recibiendo? O sea que mi access point, por ejemplo, se comunica conmigo. Y él va a decir, a ver, ¿qué vamos a negociar? Primero veamos lo esencial. ¿Qué modulaciones soportás? Eso va a venir en base si soportás N, si soportás AC. Por ejemplo, aquí en N, queda claro que N solo puede llegar hasta 64 QAM.
Ya, mi celular es N. Perfecto. Solo hasta 64 QAM. ¿Qué ancho de banda estoy utilizando yo como access point? El access point establece el ancho de banda. Estoy utilizando 40. Ok, entonces estamos limitados. Sabemos ahora que estamos limitados al cuadro verde. Y aparte estamos limitados solo desde esta casilla que dice 175 para arriba. ¿Por qué? Porque el equipo solo soporta N, no puede pasar de 64 QAM. Listo. Entonces, en el mejor caso, vamos a soportar 150. Ya. Veamos si este usuario puede tener 150. ¿Cómo está la relación señal-ruido con voz? ¿Es de 28? No. ¿De cuánto es? De 20. Bueno, vamos para abajo. 21. Todavía no entramos. 18. Ahora sí. Y solo para confirmar. ¿Cómo está tu RSSI? ¿Es de menos 67 al menos? No. Es de menos 75. Vamos para abajo. Menos 74. No. Menos 76. Ahora sí. Ahora sí. Este está en valores donde tanto nuestro SNR como nuestro RSSI, nuestra señal y nuestra relación señal-ruido, se encuentran en los valores adecuados. Perfecto, ahora sí. ¿Cuánto vamos a negociar? 30. Listo. 30 megabits por segundo para vos. Así es como el dispositivo averigua de qué forma va a trabajar con vos. Ahora, fíjense, él dice, ok, 30. Y como vemos que estamos en estas condiciones, vámonos a trabajar con cambio de fase cuádruple, QPSK. De esa forma el dispositivo sabe cómo va a trabajar con vos en específico. Ahora, ¿qué significan estas categorías adicionales que ustedes ven aquí? Si leemos, Special Streams, son ráfagas. ¿Cuántas señales de forma simultánea su dispositivo está enviando? Aquí entra MIMO. MIMO tiene categorías 1x1, 2x2, 3x3, que se refiere a 1x1, por ejemplo, sería una entrada y una salida, 2x2, dos entradas y dos salidas. Y así vamos aumentando. La topología define que, por ejemplo, si mi dispositivo trabaja con 3 antenas, con 3 input y 3 output, podemos ir abajo. Ok, estoy en la segunda casilla. Si fueran solo 2 antenas, mejora a 60 megabits por segundo. Son 3 antenas, mejora a 90 megabits por segundo. Y eso negocia conmigo, y eso trabajamos de ahora en adelante entre los dos. Pero va a haber una negociación constante. Si yo avanzo y me muevo cerca del access point, va a mejorar mi señal. Y va a haber una posibilidad de renegociar mi MCS, de que me dé un mejor número. Así como igual si me alejo, va a tener que haber una negociación para abajo, hasta el punto donde ya no se acepten más señales. Por ejemplo, en este caso, la señal, el SNR mínimo que se espera es 5. Si empeorara la señal, va a tender a desconectarme. Estos valores ustedes lo pueden modificar, en algunos access points lo pueden modificar, si ustedes desean. No es muy recomendable, ya que está bien estructurado, pero ustedes pueden cambiarlo si es que así desean. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Muy bien, parece que no hay preguntas. Entonces continuamos. Algunos ejemplos, aquí les coloqué. Este es un equipo, por ejemplo, un MikroTik. ¿Cómo ve la perspectiva él para el MCS con cada dispositivo? Por ejemplo, en este caso, este MikroTik estaba trabajando solo con 20 MHz de ancho de banda, por eso pueden ver el HT20, el High Throughput 20. Y de ahí este número le dice el MCS que está dispuesto a asignar, lo que tiene la capacidad para asignar. Y por dispositivo ustedes pueden llegar a ver
qué velocidad ha sido asignado para cada uno de ellos. Ese 1S, por ejemplo, que ven ahí es cuántos streams, cuántas transmisiones está soportando al mismo tiempo este dispositivo en particular. Muy bien. Ahora, agregado a esto, tenemos un concepto importante en redes WLAN. Esto también aplica a punto a multipunto. Y va a aplicar a redes celulares también, que llamamos el tiempo de aire, airtime. Tiempo de aire se refiere por cuánto tiempo cada dispositivo va a tener derecho a enviar y recibir información. Hemos hablado antes de que WLANs son de un solo dominio de colisión, por lo tanto solo uno habla a la vez. Ahora, un cálculo inicial que se hace, así para hacerlo a gran escala, para saber qué tal va a ser mis velocidades, yo por ejemplo me compro un access point de 600 megabits por segundo. Yo quiero saber cuánto le puedo dar de velocidad a cada uno de mis clientes. Entonces, a grandes rasgos, lo que se hace para más o menos calcular es decir, bueno, ¿cuántos clientes voy a tener en este access point de 600 megabits por segundo? Vamos a tener 10. ¿Ok? Significa que estos 600 megabits por segundo se van a dividir en mi tiempo, mi ancho de banda, mi capacidad de transmisión se va a dividir entre 10. Entonces mis 600 se convierten en 60 por usuario. Que full duplex va a ser 30. Ese es un cálculo a gran escala que se hace cuando se está diseñando redes WLAN. ¿Cuánto quiero que sea el mínimo que obtenga mi usuario? Bueno, el mínimo que le voy a dar es tanto en base a mi velocidad máxima en mi access point dividido entre mi cantidad de usuarios. Ahora, obviamente, eso va a cambiar en base, vamos a tener usuarios más lentos y usuarios más rápidos. Aquí un tema muy importante. Hay equipos que no pueden diferenciar el tiempo que le entregan a un usuario más rápido que a un usuario más lento. Entonces, lo que pasa con algunos access points de menor calidad es que no tienen la capacidad de hacer lo que llamamos, un poquito más adelante, aquí se terminó, airtime fairness. Ahorita volvemos a qué es eso. Como estamos en CSMA-CA, o sea, un entorno que intenta evadir colisiones, lo que va a pasar es que cada dispositivo se va a turnar. Mi access point, por más que algunos tienen mejor velocidad de negociada, su capacidad máxima de comunicación es más alta, en realidad la velocidad que va a obtener el usuario va a ser más baja. Por ejemplo, ustedes tranquilamente pueden obtener una negociación con el access point, que el access point le diga, con vos, gracias a tu señal, a tu RSSI, tu relación señal-ruido, y a tu modulación, te voy a entregar 200 megabits por segundo de velocidad. Pero vos haces una prueba, un speed test, algo rápido, entre tu computadora y otro dispositivo de la red local, ni siquiera para que sea sobre internet, y descubrís que esos 200 son mentiras. Estás recibiendo como 30. Decís, bueno, a mí me enseñaron que los 200 en realidad no va a ser 200, va a ser 100 por full duplex, ya. Te la creo que no llega a 200. Estoy en 100. Pero ¿por qué 30 y no 100? Si ya negociaron 200 conmigo. O sea, yo no estoy esperando la máxima velocidad del access point. Él ya me dijo en cuánto va a transmitir máximo conmigo. Ya hablamos de mi potencia, ya hablamos de todo, ya quedamos de acuerdo en que máximo 200, 100 full duplex. ¿Por qué 30? Y resulta que hay un dispositivo en la red que habla como máximo a 30 megabits por segundo. Es el más débil de todos. Porque su tecnología del dispositivo es más lenta o porque está muy lejos. Y lo máximo que pudo negociar fue 30 megabits por segundo. Muchos equipos inalámbricos no son capaces de diferenciar aquellos dispositivos más rápidos de los más lentos. Y lo que hace es darles a todos el tiempo por igual. Lo que va a pasar ahí es que todos van automáticamente a bajar a la categoría más baja inalámbrica posible. Y por eso es que van a ver cuando se instalan redes inalámbricas, primera cosa que tenemos en cuenta, no debo permitir estándares muy viejos. Tenemos el estándar A, B, G, N, AC. Hoy en día, la verdad se opta por N para arriba. No es exagerado ver que alguien utilice G todavía. Puede ser, algún dispositivo por ahí. Pero normalmente no tratamos ya no permitir G, perdón. Permitimos N y AC.
Porque si alguien se conecta con una tecnología G, A o incluso B, va a bajar la capacidad de todos los demás automáticamente. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Tengo que buscar una forma, y aquí pueden ver un ejemplito del tema de velocidades. Tengo que encontrar una forma en la cual yo pueda dar esa diferenciación, de darle más prioridad a aquellos que tienen mayor capacidad de transmisión y no a aquellos que son más débiles. Y ahí entra el concepto de airtime fairness, equidad de tiempo-aire. Aquí, esto principalmente arranca desde N. Aquí la idea viene a ser de que yo puedo, de forma inteligente, tomar una red donde mis dispositivos están mezclados, dispositivos más avanzados, dispositivos más antiguos, y se distribuye el tiempo de aire, o sea, el tiempo que le doy a cada uno para hablar, de una forma ya justa, en base a lo que ellos realmente han negociado. Ya no le doy tanto tiempo o igual tiempo a los clientes débiles. Ya procuro darles su tiempo según lo que corresponda, no según lo que según ellos van a poder manejar. Perdón, antes de pasar a esa parte. Ahora, ¿quiénes tienen esto? Lamentablemente las marcas caras. Pero hay marcas que, por ejemplo, Ubiquiti, que no es tan cara, que lo tiene disponible. Marca más pequeña, por ejemplo, no sé si TP-Link lo tendrá disponible. Pero es algo que vale la pena que ustedes puedan encontrar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Digamos, no puedo comprarme yo un equipo que haga Airtime Fairness. Entonces yo digo, bueno, no me voy a fregar y voy a poner que solo soporten N y AC. No voy a dejar que mi access point se conecten con equipos más débiles. Bueno, lo primero que hago es deshabilitarlo y listo. Ya no voy a sufrir ningún problema. Pero vienen después y me dicen, oye, hay estos equipos que tenemos. Y esto me hace acuerdo con un cliente que yo tuve, que habilitamos justamente la opción para evitar que dispositivos más antiguos, más sencillos se conecten. Pero al poco tiempo nos comentaron que su escáner para hacer inventario, de unas tablets medio antiguas que ellos tenían ahí que servía con su sistema, no estaban funcionando, no se podían conectar a la red inalámbrica. Entonces averiguamos un poco más y resultaba que era que esos equipos eran tan antiguitos que lamentablemente solo soportaban N. Perdón, B. No soportaban nada más. Pero en cuanto los colocábamos como parte de la red, automáticamente el resto de los dispositivos clientes perdían una gran parte de su capacidad. Se volvía muy pesada la falta de capacidad de comunicación inalámbrica que teníamos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Preguntamos primero cuál era la área de cobertura que necesitaba para esos equipos. En ese caso era un poquito más amplia. Bueno, al cliente se le presentó dos alternativas y tuvimos la oportunidad de instalarle las dos alternativas en diferentes sitios. Primera alternativa fue gastar un poquito más de plata, buena plata, para lograr tener equipos que soportaran Airtime Fairness. Y la otra alternativa fue poner access point extra. Por ejemplo, tenía mi access point en una zona para lo que eran clientes N, en ese tiempo N, no teníamos AC todavía, clientes N. Y en otra zona poníamos un access point, un poquito cerca, pero poníamos un access point que daba cobertura para los que eran tipo B. Entonces de esa forma, B y G. Entonces de esa forma podíamos tener cobertura para ambos tipos de dispositivos sin afectar los unos a los otros. Al final la mejor alternativa le salió nomás la opción cara.
porque lamentablemente los dispositivos que eran parte de la red mezclada se veían muy interferidos por los access points. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, no hay preguntas por ahora, entonces vamos a tomarnos un receso de 15 minutitos y luego continuamos con la clase. Muy bien, continuaremos con la clase. Entonces, estábamos hablando sobre equidad de... Muy bien, continuaremos con la clase. Entonces, estábamos hablando sobre equidad de tiempo-aire. Bueno, estábamos haciendo ciertas características, ciertas cosas que van a ir funcionando dentro de la red inalámbrica que pueden llegar a limitar. Y una de las que habíamos mencionado era lo que es también PoE, o la alimentación eléctrica mediante cableado de Ethernet. Ya lo hemos mencionado, pero quisiera tal vez agregar un par de cositas. Primero, bueno, enfatizar dentro de lo que es el par de cobre que se utiliza en este tipo de medidas son el par café con el par azul. Esta va a ser una aplicación que se ha ido implementando, algo nuevo que se ha ido añadiendo a la topología en base a estos pares libres que han quedado en cada tendido de cable UTP. Ahora, ¿de qué forma se aplica? Nosotros hemos hablado también sobre los estándares. Tenemos estándares 82.3 AF, AT, BT, AF, siendo el más común. En el laboratorio que les mostré, hicimos una demostración de cómo funciona esta alimentación de tipo PoE. Es eficiente, funciona bien, disminuye la cantidad de cableado que realmente vamos a utilizar al final, teniendo alternativas incluso como por ejemplo el Ultra PoE que llamamos 802.3 BT, donde me permite una alimentación mayor, incluso me permite alimentar equipos de capacidad aún más alta, switches, routers, tal vez no de gran capacidad o gran escala, pero sí me permite parar dispositivos un poquito de mayor tamaño. Algunas consideraciones que hemos hablado, como lo he mencionado antes, es lo que es el tipo de cableado que voy a utilizar. Tiene que ser al menos categoría 5E en adelante y asegurarnos que el cableado de 5E está diseñado para transmisión de datos. Yo les he hablado que hay vendedores que trabajan con lo que es categoría 5E de tipo para otras instalaciones como cámaras de seguridad, por ejemplo. Entonces no tiene tanta capacidad como los otros. Y otra cosa importante, que nuestro cableado estructurado, nuestro sistema debería estar certificado con los equipos certificadores que son necesarios. Tengo unos por ahí, entonces en lo posible lo tengo medio almacenado, pero voy a ver para que podamos un día mostrárselo por la cámara para que veamos cómo trabaja. Y lo que tenemos aquí es también el tipo de inyector PoE que hemos visto en el laboratorio que hice el otro día. También funciona con los equipos inalámbricos que ustedes han trabajado en el laboratorio. Funciona bien, pero ¿por qué optaríamos nosotros en lugar de este tipo de componentes por algo un poquito más grande? Para comodidad, para mejor administración de mi red. Es un poco complicado si yo tengo 20 access points en mi oficina, medio complicado tener 20 de estos por todo lado. Aparte de que también se incluye más cableado, porque tiene que venir un cable del access point a este dispositivo y otro al switch, en lugar de poder ir directo del switch al access point.
Entonces, un poquito más simple. Ahora, ¿qué cosas adicionales podemos tener en cuenta a la hora de hacer una instalación de cableado estructurado? Por ejemplo, eh, tenemos por ejemplo lo que es cableado para exterior, que llamamos, cableados con protección un poquito más avanzada. Iniciamos, por ejemplo, hablando de lo que es el cableado STP. Seguramente han escuchado eso, que está el UTP y el STP. Que se trata del UTP, el cableado sin protección. Y con el STP, en cambio, tenemos una protección de tipo, una plaquita metálica, esto es lo que decimos de foil shielding, que es como una protección que evita interferencia de estructuras externas. Esto se instala cerca de maquinaria industrial que generan altas tensiones, cerca de maquinaria médica que también puede generar radiación para evitar interferencia. Pero adicional a eso también se tiene la estructuración para lo que es el tendidos externos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una protección externa, normalmente es de color negro, pero bueno, depende de la marca, a veces son plomo, que se trata de una comunicación o una conexión, perdón, con protección para contra el agua, UV. ¿Qué es lo que pasa con un cable UTP que se ve muy expuesto a luz solar? Se vuelve frágil el exterior, se vuelve fácil de romper y se destruye con el tiempo. Entonces, este tipo de cables te permite instalarlos en ambientes un poquito más complicados e incluso vienen con una conexión que puede ser utilizada para lo que es tierra, conexión de tierra. Entonces te da mayor seguridad. Esto es muy utilizado en enlaces, por ejemplo, punto a punto sobre torres, pero también lo pueden utilizar para instalaciones externas en postes, como para access points, para cámaras IP. Tiene más costo y a veces es un poco complicado encontrar estos cables en categorías muy altas, pero son una buena idea. Ahora, adicional a eso, tenemos otras soluciones. Recordemos que el cableado UTP tiene limitantes. Por ejemplo, la limitante es 10 gigabits por segundo. Está muy bien, funciona excelente, pero se vuelve muy susceptible a interferencias externas. Estas interferencias externas pueden ser causadas, por ejemplo, si yo coloco una torre de telecomunicación, yo coloco un, un enlace punto a punto con su cable de cobre para alimentación POE y datos, puede existir la posibilidad de que hayan cables de alimentación de alta tensión para radiobases, por ejemplo, para otro equipo. Eso van a interferir con mi cable UTP y van a causarme problemas. Incluso aunque estén con protección, pueden dar problemas. Entonces, ¿qué recomiendan algunos? Vámonos con lo que no es fácil de interferir, que es la fibra óptica. Entonces, por ejemplo, aquí pongo el caso de un dispositivo Ubiquiti, pero hay varias marcas que manejan diferentes. Primero tenemos el tema de lo que es su SFP. Por ejemplo, ¿qué tipo de estos módulos han aprendido que se tienen? Tal vez en fibra óptica les han mencionado. Hay SFP, por ejemplo. ¿Qué otros módulos conocen? Ok, parece que no les han explicado ninguno o no se acuerdan. Entonces tenemos inicialmente lo que llamamos módulo SFP, que es el sencillo, el más pequeño, que se utiliza para 1 gigabit por segundo como máximo. Tenemos SFP Plus, que trabaja para hasta, hasta 10 gigabits por segundo. Tenemos XSFP, que también puede trabajar en 10. Tenemos QSFP, que puede trabajar a 40 y así. Entonces, dependiendo del módulo, tenemos diferentes velocidades, capacidad de diferentes tipos de fibra óptica. Dependiendo de cada uno, yo puedo, por ejemplo, mandar un SFP, le pongo para 1 giga, si es lo que quiero, o 10 gigas,
y de ahí mando un enlace de fibra óptica. Y lo bueno de esto es que puede ser enlace de fibra para una misma fibra y yo la instalo para múltiples de estos nodos. O el dispositivo que está arriba llega por fibra y luego puede tener una distribución de un switch aquí interno. Entonces depende del tipo de instalación que se quiera hacer. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, continuamos con lo que es RF y uno de los conceptos importantes es lo que llamamos WISP. WISP es algo que van a ver ustedes bastante si se meten al tema de radioenlaces, de comunicaciones inalámbricas, que se trata de los proveedores de servicio inalámbrico. Se trata de gente que inicia una empresa de servicios de acceso IP mediante instalación de, perdón, mediante instalación de enlaces 2.4 y 5 GHz. Se trata de proveedores que utilizan las licencias libres para dar acceso. Ahora, una de las cosas importantes a la hora de poder establecer un WISP, o ser un proveedor de servicio inalámbrico, es el poder contar con una cobertura adecuada y con una capacidad adecuada sin interferencia. Ahora, cada tipo de equipo que nosotros coloquemos a la fuerza va a utilizar un canal. Y con ese canal va a tener un ancho de banda. Y hemos hablado de los problemas que se pueden generar debido a que exista un solapamiento. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se intenta tener la menor solapamiento posible. Pero tal vez los canales que yo tengo disponibles no son demasiados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscar un espaciado de canal, primero a nivel de frecuencia y otro a nivel de espacio. Por ejemplo, aquí estaría un espaciado de canales, mantener una cierta diferencia entre un dispositivo y el otro. Y adicional a eso, es lo que llamamos la reutilización de canales. Si nosotros ponemos enlaces punto a punto, si bien en teoría son gratuitos, la realidad es que si ustedes quieren llegar a utilizar enlace punto a punto, ustedes tienen que obtener una licencia de uso para el enlace de 5 GHz a la fuerza. Entonces no es algo que automáticamente van a poder instalar sin permiso, por más que la gente sí lo hace sin permiso en realidad. Pero vámonos por el tema legal. Entonces, la cantidad de frecuencias que tengo disponibles no son infinitas. Entonces tengo que tratar de jugar un poco con cómo lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomo mi topología y empiezo a establecer patrones de esta forma. Por ejemplo, sería un caso. Entonces, yo lo que les hablaba de los enlaces que serían, por ejemplo, sectoriales. En este tipo de enlace ustedes van a poder contar con, perdón, van a poder contar con una cobertura, por ejemplo, a 360 grados, donde están reutilizando frecuencias. Aquí, por ejemplo, solo estoy usando 2 canales, nada más. Y aún así tengo una cobertura de 360. Aumento la cantidad de radios a 6 y no hay problema porque sigo teniendo un uso bajo de frecuencias. No utilizo 6, utilizo apenas, perdón, utilizo apenas lo que serían 3 frecuencias o 3 canales de todo el espectro. De esa forma ahorro los recursos que tengo para no saturar el enlace. Tampoco afecto lo que está a mi alrededor y quedo menos susceptible de que otras personas aparezcan y me arruine mi cobertura o mi señal.
Muy bien. Y que una consulta. Adelante. En cuanto al tipo de frecuencia, nosotros, digamos, como, como ingenieros a la hora de hacer un proyecto, nos corresponde a nosotros saber la parte legal de qué frecuencias utilizar. Sí, sí les corresponde. Si bien, aquí está depende cuánto. Sí vale la pena que lo conozcan en general. Sí es necesario para que ustedes puedan guiar a sus clientes o a la empresa con la que trabajan. Si bien no es, ¿cómo decirlo? No se preocupen si no se saben de memoria las leyes que están relacionadas a telecomunicaciones, porque hay gente que se especializa más en eso. Pero sí es importante que podamos al menos tener en cuenta qué espectros sí necesitan una licencia para al menos guiar en ese aspecto a nuestros clientes sobre si necesitan o no una licencia. Entonces, tarea número uno que vamos a tener es averiguar si la frecuencia que quiere utilizar el cliente es libre o no es libre. Ahora, es temita, vamos a decir, complicado porque como todo lo legal se vuelve un poquito más complejo. Entonces, ustedes lo que pueden hacer por sus clientes o por la empresa donde trabajan es guiarlos en el aspecto de qué licencia necesitas, o sea, o darles las especificaciones técnicas. Tengo esta señal que quiero transmitir de este lugar a este lugar. Eso le van a pedir, por ejemplo, las localizaciones, eh, qué, de qué frecuencia son tus radios, qué modelos son tus radios, la ganancia de sus antenas, cuál es la potencia de salida que vas a estar utilizando. Y tenés que vos solicitar un ancho de banda en frecuencia. Eso es lo que ellos te entregan, un ancho de banda en frecuencia que vas a poder utilizar. Y también te van a dar un canal que vos podés llegar a utilizar en esa zona. Entonces, lo que ustedes pueden facilitar para sus clientes o para la empresa en la que trabajan es la información técnica. Ahora, luego de eso, una vez que se inicie el trámite para solicitar la licencia, ahí se vuelve un temita más legal. Ustedes ahí sirven de apoyo en el aspecto técnico, pero no sirven realmente de apoyo en el aspecto ni financiero ni legal. Eso ya se vuelve algo regular para... Hay expertos en la parte legal, abogados, que ellos también pueden ejercer esa parte, de hecho son los que pueden hacerlo, para poder tramitar todo lo que involucre la licencia. Nosotros podemos hacer es guiar en la parte técnica de cuáles son los requerimientos técnicos, qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que esperamos utilizar. Esa es la idea en sí. Ahora, eh, ¿qué tan fácil es lograr eso? Todo eso, bueno, sinceramente es muy dependiente eh, de un temita legal. Entonces, no, esa parte tal vez no sea tan simple para nosotros. Hay gente que es mucho mejor para ese tipo de tareas que nosotros. Pero, ¿qué ustedes tienen que saber? Tienen que conocer la ley de telecomunicaciones que tenemos. Ahí tal vez en la materia de legislación han leído la parte de la ley. La verdad que no sé quién les está enseñando ahorita legislación, pero me acuerdo que antes el ingeniero Severich nos la daba y nos hacía leer por partes y más o menos daba ejemplos de cómo se manejaba, de qué hacer en cada caso. Pero en general ustedes lo que tienen que saber es conocer la ley de telecomunicación y si es que hubiera un problema de que no sé si una banda de frecuencia está disponible, no está disponible en mi, en mi país, porque eso también va a ser otro tema, tal vez, por ejemplo, hay muchas marcas de equipos inalámbricos, ustedes se vuelven representantes de una marca y ofrecen productos, le dicen, no sé si está o no está disponible para mi uso. Entonces, vámonos un ratito. Mira, hace rato que no entro en la ATT, pero se puede ir a la página de la ATT y podemos buscar lo que viene a ser mira, hay tarifas online. Y también hay una parte donde te entregan todo lo que es la distribución de los espectros y cuáles frecuencias están disponibles, cuáles frecuencias son de uso limitado y todo lo demás. A ver, vamos a ver acá. A ver, esas tarifas. Perdón. No. Veamos si puedo encontrar.
No, información no. Qué extraño, antes ya tenía un enlace directo. Veamos si aquí. Ley de decretos, tal vez está ahí. La ley general, los anexos. No, no lo veo aquí. No creo que esté en decreto supremo. Y justo le iba a decir de que es facilito encontrarlo. Los adictos. Aquí. A ver, dame un segundito y ahorita la encontramos. Creo que aquí lo tengo. Aquí está Plan Nacional de Frecuencias. Ahora sí, a ver, estaba en telecomunicaciones. Sectores, telecomunicaciones. Aquí está lo bonito. Y servicios públicos y Plan Nacional de Frecuencias. Aquí pueden encontrarlo. Y aquí también pueden encontrar lo que es radioaficionados. También lo vamos a abrir. Y vamos a ver. Aquí deberíamos tener una distribución de cada frecuencia. Aquí está. Cada frecuencia y para qué se puede utilizar, si se puede utilizar o no. Por ejemplo, no sé, vámonos a 2.4 GHz. O por ejemplo, ya que estamos viniendo por acá, 900 MHz, por ejemplo, ese es un tipo de radio que vende MikroTik que se utiliza para corto alcance. Entonces dice, a ver, en el estado plurinacional, 900, ya está de uso fijo, ya tiene su utilidad, móvil, fijo, sigue estando útil, radiolocalización, no, aquí yo veo que todo está siendo asignado a alguien, aquí pueden ver ustedes que está asignado todo a alguien, entonces significa que no podemos llegar a utilizarlo. Normalmente cuando nos mencionan lo que es radioaficionado, en esta parte, vamos a ver si en 2.4 figura como radioaficionado, pero ahí normalmente van a poder ustedes utilizar ese rango. A ver aquí, que lo tienen como aficionado, por ejemplo. Aficionados para el uso regular. Veamos en el tema privado, a ver qué dice. A ver. Veamos ahí. Aquí pueden ver, miren, aquí pueden ver los operadores que en teoría están asignados por zona para lo que es el ámbito privado. Si es que han comprado una licencia para el uso privado. Hasta ahora no ha figurado nadie, pero vamos al nacional. Pero ok, no figura a nivel nacional. Ahí está. Entonces, a ver, veamos qué nos pueden decir aquí. Tenemos un cliente. Bueno, solo me dice quiénes están, no me dice realmente qué frecuencia utilizan ni nada, pero bueno, ya es algo de información, ya puedo ver quiénes están registrados. Según eso están solo registrados 127 instituciones o personas para el uso privado. Pero aquí lo pueden ver arriba. Bueno, en esta parte ustedes lo que sí pueden llegar a encontrar es, por ejemplo, saber si es que una frecuencia se puede utilizar o no se puede utilizar en el ámbito privado, para enlaces punto a punto, ese tipo de cosas, o algún producto que quieran colocar. Pero en sí, ustedes de tener que dominar la parte legal, no. Tienen que dominar la parte de regulación, tienen que leer y lo que puedo yo llegar a recomendarles es de tanto en tanto la ATT hace como cursos de capacitación, no dirigido bien a la parte de ingenieros, pero sí sobre cierta forma en que trabaja, requerimientos, ese tipo de cosas, y ahí ustedes pueden llegar a aprender un poquito más. O hurgar un poquito la página, la verdad que esta está completamente diferente a la que yo le conocía a la ATT, pero es bueno siempre que ustedes puedan hurgar un poco para ver qué encuentran. Obviamente no todo lo que está aquí les va a servir.
No se olviden que la ATT no solo se encarga de telecomunicaciones, tiene otro tipo de manejo también. Entonces a ustedes lo que les interesa es lo que está aquí, lo que quieren llegar a aprender en realidad. Muy bien. No sé si alguien tiene otra pregunta. Muy bien. Entonces, hay diferentes espectros que vamos a llegar a utilizar para el ámbito libre. Obviamente esto va a depender del país. 2.4, 5 son las más comunes, pero también están frecuencias más altas, 24 GHz, 60 GHz, por ejemplo. Yo hace no mucho me tocó empezar a trabajar con unos equipos que son de 60. Y incluso más bajos. Hay una tecnología muy bonita, pero que ahorita en Bolivia no se va a utilizar. Debido a las frecuencias, no se han liberado todavía. Algo que se llama el TV White Space. Pasa lo siguiente, a nivel mundial siempre se utilizaron cierto rango de frecuencia para lo que es televisión analógica. Ahora, eso ha evolucionado en todos los países a lo que es televisión digital, utiliza una frecuencia diferente, más alta para poder mandar más datos, y ha dejado este espectro libre. Ahora este espectro es bajo, significa que puede abarcar altas distancias, pero tiene baja capacidad de comunicación, 5 o 10 megas a más exagerar, pero es un mercado muy bonito porque ha permitido para proveedores que quieren conectarse a dispositivos muy alejados, donde no quiero mandar fibra óptica, donde no quiero invertirle en una estructura de punto a punto. Entonces le puedo instalar este tipo de tecnología que va a ser de baja cobertura, pero de baja capacidad, perdón, pero de muy buena cobertura. Entonces, dispositivos en el área rural van a poder tener este tipo de enlace. Entonces, hay diferentes tipos de estos tipos de dispositivos que van a utilizar. Y aquí en Bolivia se ha vuelto muy populares lo que son de SHF, o sea, de súper alta frecuencia. Lo que se trata de estos dispositivos es que yo coloco enlaces de altísimo uso de ancho de banda, 100 MHz por ejemplo acá, dos juntos. Esto por ejemplo esto es lo que Ubiquiti vende, que se llama la fibra aérea. Se trata de una posibilidad de enviar alta, alta tasa de datos sobre el aire. Muy buenos, estos por ejemplo llegan a gigabit por segundo, pero es muy fácil de atenuar. Imagínense si 5 GHz es atenuable con cortas distancias, 24 es mucho más fácil de atenuar. Entonces requieren antenas de alta ganancia. Y esto por si acaso algunas escuchan fibra de aire o fibra inalámbrica, pueden escuchar el término. Se trata de estos equipos. Hay diferentes nombres que le pueden dar. No es fibra aérea, ustedes seguramente han aprendido de tendido de fibra aérea, es muy diferente, tendido sobre poste. Este es fibra de aire, que le dicen. Que no tiene nada de fibra óptica, no se trata de usar haces de luz ni nada, es enlace inalámbrico electromagnético. Pero la gente se le ha dado por poner el nombre de fibra aérea. Entonces, funcionan bien, cortas distancias, pero altas velocidades. Son un poquito costosos. El par cuesta como $2,000, algo así. Entonces, un poquito más caro. Entonces, igual que, bueno, lo que mencionaba, hemos hablado sobre la pérdida en el trayecto de espacio libre. O sea, cuánto pierdo de señal conforme avanza en un metro. Y así como en WLAN es muy fácil perder esa señal, en estos casos también lo viene a hacer por la alta frecuencia. Entonces, ¿cómo lo compensamos? Con antenas de mucha más ganancia. 33 dBi para arriba. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también viene a ser la zona de Fresnel. Entonces, estos dispositivos, por ejemplo, requieren a la fuerza una línea de vista sí o sí, y aparte tienen que tener unas zonas de Fresnel libres, sin ningún tipo de obstrucción, al menos la primera. Entonces, si nosotros en este tipo de zonas de Fresnel, recordemos el concepto, tenemos alguna obstrucción, tenemos algún objeto que nos está estorbando, dependiendo de la zona de Fresnel que estemos hablando,
no van a causar que las señales se dispersen y se vean atenuadas. En algunos casos puede ser que aumente la señal, pero en muchos es que vamos a tener la señal de tipo atenuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el manejo de zonas de Fresnel? Recordemos. Se trata de áreas o zonas imaginarias que nosotros creamos para decir qué va a pasar en caso de existir un obstáculo en el área de una zona de Fresnel en particular. Dependiendo del área, vamos a tener o atenuaciones o podemos tener reflexiones que nos ayuden en la señal. Todo depende. Pero normalmente lo que se prefiere es que no exista ningún tipo de obstáculos en la primera zona de Fresnel que estamos calculando. Que cuánta zona de Fresnel necesito libre depende completamente de la distancia del enlace y la frecuencia de la señal. Aquí podemos ver, por ejemplo, una comparativa. Una señal 900 MHz necesita una zona de Fresnel más grande, la verde, que la de 2.4 azul o la de 5 amarilla. Entonces, mientras más baja mi frecuencia, más grande tiene que ser mi zona de Fresnel para que mi comunicación no se vea afectada. Ahora, esta zona de Fresnel viene a ser el área que vamos a tener, el área que abarca tanto horizontal como vertical, para decirnos qué zonas, qué nos puede llegar a causar problemas. Más adelante vamos a ampliar también el tema de zonas de Fresnel, de qué forma nos afecta, pero lo importante viene a ser de que no tengamos un obstáculo o algún problema en esa parte. Entonces aquí tenemos más o menos lo que se recomienda de obstrucción máxima. Dice, en la primera zona de Fresnel se recomienda que no tengamos más de 40%. Pero se recomienda, o sea, para que tengamos un enlace adecuado, de 20%. ¿Cómo podemos saber qué tal está mi zona de Fresnel? En el sitio real, bueno, idealmente ustedes van a ir al lugar, van a colocarse en el punto de cada extremo del radioenlace y van a revisar si la zona de Fresnel no tiene ningún tipo de obstáculo entre medio. Pero también se pueden apoyar en simuladores de radioenlaces como el que aquí les he dado el enlace, link.vnt.com, que les va a permitir el ver qué tal estaría la condición teórica de esos radioenlaces según las alturas que ustedes le coloquen. Ojo, todo esto es completamente teórico, debido a que si es que existe algún edificio o algo más ahí que no estamos teniendo en cuenta, pues, pero lamentablemente no tiene en cuenta, digamos, un edificio nuevo, ese tipo de cosas. Entonces siempre es bueno para cualquier radioenlace que podamos hacer un relevamiento en el sitio. Pero esto me va a ayudar a tener un aproximado de cómo se va a ver mi zona de Fresnel. Junto, por ejemplo, ustedes seguramente han tenido práctica con lo que es el simulador de Radio Mobile, por ejemplo. Igual les ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar esto y Radio Mobile? Pues la verdad es que la única diferencia es que esto ya viene preconfigurado con valores de las radios y de las antenas que tiene Ubiquiti y la frecuencia que utiliza. En Radio Mobile ustedes tienen que hacer las configuraciones. Sin embargo, en Radio Mobile ustedes van a tener la posibilidad de hacer una configuración más detallada de todos los valores que puedan requerir, si es que necesitan algo más específico. En lo que sea nuestra parte de radioenlace, nosotros que tenemos que tener en cuenta lo que se llama un presupuesto de potencia de enlace. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que tenemos en cuenta en nuestro enlace punto a punto? ¿Cómo este enlace simulado calcula cómo se va a ver toda esta conexión? ¿Qué tan buena va a ser? Va a ser de la siguiente forma. La señal recibida va a ser la potencia de transmisión del otro extremo más la ganancia de transmisión, o sea, la de su antena. Por ejemplo, aquí, mi equipo de transmisión saca 20 dBm y es ampliado por una antena de 16 dBi. O sea, tiene una señal máxima de 36 dBm. Luego viene un FCPL que me va a afectar, que es la pérdida de trayectoria en el espacio libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Este enlace tiene una distancia y hemos aprendido, tenemos una formulita de FCPL que calcula en base a la longitud de onda o frecuencia
y la distancia para saber cuánto se va a perder de la señal. Eso es lo que hacen estos simuladores, eso es lo que hace Radio Mobile. Simula en base a espacio libre y dice, a ver, en algunos casos puedes ponerle una atenuación, así como que humo, agua, algo así que lo aumenta según cierta distancia, pero normalmente utiliza el FCPL, que le dice cuánto va a perder de señal en base a cierta distancia o en base a cierto sitio. Y adicional a eso, la ganancia de la antena receptora. Eso le va a poder decir, por ejemplo acá, va a ser 20 más 16 más 20, o sea 56 dBm, menos lo que sea la pérdida de espacio libre, que va a ser tranquilamente va a ser unos 100 y algo, más todavía, 120, 130, más. Aquí en este caso 112 dB. Entonces, por ejemplo, acá tengo una señal de 20 más 16 más 20, 56 dBm, y tengo una pérdida de menos 112, lo que me da como resultado una señal de recepción de menos 56, que es buena. Una señal de menos 56 es muy buena. Pero va a ser mejor si mi ruido en el otro extremo también sigue siendo bajo, si mi SNR da bien. Ahora, hay muchas cosas que van a causar problemas y hacen que nosotros necesitemos un margen de desvanecimiento, es decir, un cierto margen de potencia que puede causarse por condiciones que no están disponibles en el momento en que nosotros estamos haciendo la instalación. Va a ser un poco común que, por ejemplo, yo instalo algo y resulta que al mes empieza a fallar en ciertos días. Bueno, esos días en que empieza a fallar es lamentablemente los días que está lloviendo. La lluvia a la fuerza causa atenuación en mi red. Entonces, si yo no tengo en consideración que va a haber días en que van a llover, pues a la fuerza voy a perder mi enlace. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un cierto porcentaje adicional para garantizar que nuestro enlace va a funcionar correctamente. ¿Qué es ese enlace adicional o esa ganancia adicional, perdón? Nos piden que si yo, por ejemplo, quiero un enlace de menos 50, si ese es mi objetivo, o mejor, bueno, quiero un enlace de menos 65, todo el tiempo debo apuntar a menos 50 en lo posible. Tener ese espacio para que cualquier problema como lluvias, humo, niebla, no puedan afectar realmente mi enlace. Ahora, recordemos que todo sistema, o bueno, antes que pasemos a la siguiente parte, ¿alguna pregunta? Bueno, parece que todo está claro. O está muy perdido, una de las dos. Pero ya vamos a ver en el examen. Entonces, todo sistema de comunicación de RF tiene dos componentes importantes, lo que es la radio y la antena. Siempre hacer esa diferencia. A veces como que tendemos a mezclar los términos y todo eso, porque, porque le decimos antena a todo el equipo, a todo el componente de radiocomunicación. Entonces tenemos que recordar que radio va a ser el equipo que va a generar las señales, o sea que va a crear las señales de comunicación, mientras que la antena simplemente va a ser aquel que me va a amplificar esa señal que recibe o que transmite. Entonces, sea cual sea el escenario, vamos a tener diferentes componentes. Y ahí, en comunicaciones inalámbricas vamos a tener esto en mayor o menor medida. Por ejemplo, voy a irme con los componentes de color, porque esos son típicos dentro de un enlace inalámbrico. Tenemos, por ejemplo, en el sentido de salida, un conversor que va a transformar aquello que es bits, aquello que es señales discretas, en señales análogas, señales electromagnéticas. Luego de lo cual va a pasar por un mezclador o multiplexor que se va a unir a diferentes tipos de señales. Filtro para asegurarnos de que ninguna señal que esté fuera de nuestro
ancho de banda pueda transmitirse. Y finalmente un amplificador que sale del dispositivo. Eso incluso antes de llegar a la antena. Lo mismo a la inversa. Una amplificación con su filtrado. En este caso es una desmultiplexación. Otra amplificación de la señal y filtrado para asegurarnos que no haya problema. Y ya la conversión de análogo a señal discreta. ¿Qué es lo importante o lo que agrega este tema de radioenlaces a lo que ustedes han aprendido en sistemas de comunicación? Lo que son los procesadores de Mac. Eso es lo que viene en el adaptador inalámbrico. Tal vez algunos han visto este nombre Atheros, por ejemplo. Que es un chipset que viene para equipos inalámbricos, para radios inalámbricos. Entonces, ¿de qué me sirve eso? ¿O en qué forma me ayuda ese dispositivo? Bueno, es el que está configurado para hacer la conversión de señales, ¿se fijan? Banda base o FDM, que ya vamos a hablar de eso, a procesamiento Mac. O sea, lo que me convierte señales moduladas a demoduladas, que lo convierte ya a señales de IP. Es lo que se convierte en datos. Entonces, este chipset, esta tarjeta de red, es que me transforma mis señales análogas, mis señales recibidas por medios inalámbricos en señales que se pueden utilizar en el ámbito IP. Y pueden ver más a detalle de lo que les he ido hablando. Recordamos que el equipo transmisor va a ser el que va a generar la señal portadora. En base a la modulación vamos a cambiar algunos de los parámetros de la señal portadora para crear una nueva señal. Y eso va a tener que ser demodulado por el otro extremo. Nosotros, nuestros equipos inalámbricos, van a ayudarnos con lo que se llama el procesador Mac, que es el que va a pasar todos los datos, ya sea de la red IP hacia la red inalámbrica o viceversa, utilizando de paso dos procesos que son el 82.11e para calidad de servicio y I para seguridad. Ponemos un procesador de banda base, que es el que se encarga de poder codificar cada señal en múltiples subcanales. Ahorita vamos a llegar a la parte de OFDM. Y finalmente los interfaces de datos de control, que son los que saben pasar la información entre los dispositivos RF y el procesador de banda base. Aquí más información, lo que hemos hablado de digital o discreto a análogo, análogo discreto de los conversores, tenemos los filtros que se van a asegurar de que no se salgan de la banda o de la frecuencia que están utilizando, mezclador para multiplexación, amplificador para aumentar la señal o cualquier otro tipo de dispositivo que llamamos transceptores. Ahora, ¿a qué me refiero o qué hablo cuando menciono lo que es portadoras únicas o portadoras múltiples o FDM? Bueno, hemos hablado de que tenemos portadoras de comunicación cuando estamos hablando de una señal inalámbrica. Eso es lo que trata la modulación. Ahora, la forma más básica de modulación, y es lo que hace la radio FM AM, es comunicación por portadora única, donde tengo todo un rango de frecuencia, pero yo mando la señal modulada sobre un punto específico, sobre un punto medio. Y yo como equipo cliente trato de escuchar en ese rango. Dependiendo de qué tan buena es la calidad de la radiotransmisora y la radioreceptora, solo se va a poder escuchar la señal en la única portadora. Entonces es muy bonito para poder enviar señales de comunicación en un solo canal sin interferir con los demás. Lamentablemente esto para datos es un desperdicio, porque si yo tengo un ancho de banda de 20 MHz, 10 para la izquierda, 10 para la derecha, hay mucho espacio sin utilizar. Ahí entra OFDM, que es la gran novedad y por eso la hemos visto mencionada en tantos lugares. Se trata de usar múltiples portadoras al mismo tiempo, lo llamamos subportadoras. Entonces, aquí
tenemos lo que sería la multiportadora, la señal multiportadora, donde yo tengo dentro de mi ancho de banda varias señales únicas, señales que van a enviar datos diferentes a cada extremo de la comunicación, cosa que voy a aprovechar mejor mi espectro. Esa es la idea de FM. Ahora, y dentro de cada señal que ustedes ven aquí, cada una de estas portadoras, se trabaja con QAM, se trabaja con cualquier multiplexación más avanzada que podamos llegar a encontrar. Esta es la forma en que se comunican las redes inalámbricas de 802.11. Por eso se logra grandes capacidades de comunicación. Varias portadoras y cada portadora tiene una mayor capacidad de datos. ¿Alguna pregunta de aquí? Muy bien. Continuamos. Entonces, y esto es lo que yo le mencioné hace un rato, sobre cada señal de OFDM voy a tener varias portadoras. Voy a tener una subportadora y cada subportadora va a trabajar en su diferente tipo de comunicación, su diferente tipo de símbolos, o sea, cada subportadora va a representar a valores diferentes y todas se van a sumar para enviarse sobre la señal OFDM, que mezcla todas esas señales en una sola. Entonces, la interfaz RF va a ser la que se va a encargar a nivel electrónico de poder hacer todo este trabajo. Es la que va a ser la principal a la hora de poder trabajar con todo este tipo de datos. Ahora, sea que utilice OFDM, sea que utilice un sistema de modulación muy complejo, yo así necesito algo que se llama la sensibilidad de radio. Entonces, dentro de todas las comunicaciones que yo envío, voy a tener, por ejemplo, escuchar ciertas señales con cierta potencia. Mientras más débil sea la señal, más difícil es de escucharla. Pero si yo tengo una antena con mayor ganancia, voy a poder llegar a interpretar esa señal. Voy a poder llegar a manejar esa señal que he recibido de forma inteligente y poder enviarla poder procesarla, perdón, y continuar mi comunicación inalámbrica. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, en su experiencia, ¿cuáles equipos tienen mejores sensibilidad de la gama media, más o menos? Para lo que es equipo para acceso Wi-Fi, tanto lo que son los MikroTik como los Ubiquiti están bien para lo que es WLAN. Para lo que es radioenlace, punto a punto, Y punto. de la gama baja, yo les diría más que todo lo que es Ubiquiti y Cambium. Cambium, siendo no tan gama baja, pero son de los que podría recomendarles. Otros que son muy buenos, pero son un poco más costosos, son los Mimosa. Siguen siendo más baratos que lo que sería Radwin, por ejemplo, que por el tema de licenciamiento. O lo que sería Motorola. No, perdón, no Motorola. Se me fue el nombre. Pero yo les podría recomendar Ubiquiti o Cambium, o por último lo que sería Mimosa. Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, en este tiempo que queda de la clase, voy a quisiera que puedan aprovechar el tiempo para descargar algo, para una práctica que quisiera hacer el día de mañana. Entonces, el día de mañana quisiera hacer una práctica sobre la parte de seguridad de redes inalámbricas para que podamos ver un poco cómo funciona. Entonces, tal vez todos no me van a poder seguir en esto. Lo que vamos a hacer es probar con lo que es Kali Linux, que es una herramienta gratuita, por eso que quiero enfocarme en ella.
para ver cómo funciona más o menos este manejo de ataques inalámbricos o cómo más o menos se puede llegar a atacar una red inalámbrica para que nosotros aprendamos cómo protegerla también. O sea, ese es el objetivo de esto. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Quiero que puedan descargar la máquina virtual de Kali Linux. Lo pueden encontrar aquí en Download Kali. Lo pueden encontrar en kali.org. Y lo que les voy a pedir es que no instalen ninguno, no descarguen ninguno de los instaladores, nada de esto. Váyanse directo aquí, a lo que son las máquinas virtuales. Hay para VirtualBox y para VMware. Por ejemplo, yo me descargaría el de VirtualBox. Vamos al sitio externo para la descarga. Y ya pueden elegir 32, 64 bits según lo que ustedes vean. Y en este caso es un tipo torrent. Entonces, miren, no había tenido esta computadora un torrent. Bueno, no importa, pero pueden descargarlo por torrent. ¿Qué es lo que voy a requerir de ustedes? Que lo puedan instalar. Y ¿por qué les digo que tal vez no todos me puedan seguir? No solo va a ser por el tema de recursos en la computadora, sino también va a depender mucho de la interfaz inalámbrico que ustedes tengan. Ahora, esta máquina virtual no puede, mañana le voy a mostrar por qué, pero no utiliza no utiliza para conexión inalámbrica el interfaz de su computadora misma, o sea, el integrado. Necesitan una interfaz USB. Ahora, lamentablemente no todos los USB inalámbricos van a funcionar bien. Lo que pasa es que tiene que ser su dispositivo, tiene que funcionar, que por ejemplo hay una lista, que van a permitir colocar el interfaz inalámbrico en modo promiscuo, por ejemplo, que va a ser un modo importante que vamos a necesitar. No todos los interfaces inalámbricos soportan, depende completamente del chipset de su interfaz. Entonces, ¿qué les voy a pedir? No les estoy pidiendo en ningún momento que vayan y compren un interfaz inalámbrico. Pero si tienen un interfaz inalámbrico USB, pueden hacer la prueba mañana. Yo tengo un par, lamentablemente no. Creo que ya uno de ellos ni siquiera funciona. Entonces, lamentablemente no todos van a poder participar, pero los que puedan tener un interfaz inalámbrico, mañana probamos. De todas formas, quisiera poder hacer la demostración de cómo funciona este tipo de ataques para que también ustedes vean y aprendan a no temerle a cualquier ataque porque sí. Vamos a más que todo trabajar con ataques comunes y explicar de qué se trata y poco por qué llegan a funcionar y nosotros cómo podemos llegar a evitarle. Van a ver también de perderle un poco el miedo a los ataques inalámbricos porque van a ver que muchos, bueno, no se pueden realizar tan fácil, no es tan sencillo como que alguien pueda averiguar mi contraseña directamente, más fácil está que me la saquen a la fuerza. Y de paso vamos a ver qué ataques sí se pueden dar en mi red inalámbrica y que la verdad yo no puedo llegar a hacer mucho al respecto. Que no van a ser ataques de seguridad, van a ser más ataques de negación de servicio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué opciones hay en el mercado para tratar de protegerme? Entonces, las dos cosas que les pido, una es que puedan descargarse la máquina virtual de Kali Linux. ¿Por qué máquina virtual y no sistema operativo? Porque si quieren descargar el sistema operativo y hacerlo ejecutar en su laptop, usando el Live, la versión Live, lo pueden hacer. Aquí está la opción, lo pueden poner en un USB y lo bootean desde ahí, funciona. Si tienen otro equipo para ver la clase, no hay ningún problema. Pero yo le digo más como máquina virtual porque así no tienen que perder el resto del acceso a otras herramientas que pueden perder por culpa de Kali. Bueno, si quieren sacar captura de pantalla, si quieren armar un documento a un ladito mientras estamos haciendo el laboratorio, entonces tal vez no les sirva realmente Kali. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Descárguenlo por favor y mañana arrancamos con un laboratorio sobre el tema de seguridad en redes inalámbricas, en lo que es WLAN. Ingeniero, ¿y el Raspberry Pi se puede ocupar? Se puede ocupar Raspberry Pi para lo que es, ustedes le pueden instalar Kali ahí, pero van a hacer lo mismo. Si depende del interfaz inalámbrico que tengan. Por ejemplo, si el que tienen, ¿viene Raspberry Pi con interfaz inalámbrico integrado? ¿O son todos por USB nomás? Eso depende. Viene,
El 3 para adelante creo que tiene. Tiene. Ahí, por Sí, ejemplo, del 3 para adelante tiene inalámbrico ya. a ver, déjenme que googlee porque tal vez venga integrado. Y miren bien que me dijeron porque yo tengo un 3, entonces tal vez lo puedo usar para eso. 3. Cali. Una pregunta, para la práctica de mañana tenemos que tenerlo instalado el sistema operativo de Kali, ¿no? Actualizado todo eso o lo vamos a hacer eso en clase. Sí, si lo descargan, si lo tienen como máquina virtual y lo descargan, no es muy complicado, solo tienen que abrirlo, importarlo a VirtualBox, lo inician y no va a hacer nada extra. Ya con la versión que tenga ese rato va a funcionar bien. A ver, vamos a ver. Sí sé que pueden instalar Kali en el Raspberry. No sé decirle si es que el interfaz inalámbrico que viene es compatible. Capaz que sea, porque yo estoy viendo hartos manuales donde lo recomiendan mucho, pero no les garantizo que lo va a soportar automáticamente. Pero es algo bueno que pueden probar. Ahora, ¿cómo van a saber? Por si quieren probar, si quieren ver si es que funciona o no funciona antes de que veamos la clase. Lo que tienen que probar una vez que inician Kali, un ratingo, a ver si les puedo mostrar el... Aquí está. Muy bien. Hay este comando que se llama el armon-ng. Este es el comandito que se utiliza para activar una interfaz en modo promiscuo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes lanzan este comando que se llama armon-ng start wlan 0, wlan el número que corresponda. O sea, por ejemplo, ustedes hacen ifconfig o iwconfig y le va a decir el número de interfaz. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si este es el número de interfaz que van a utilizar, déjenme que se lo pase por el chat. Ustedes van a lanzar este comando. Eso le va a permitir habilitarlo en modo promiscuo. Cualquier interfaz, casi cualquier interfaz te lo va a aceptar, pero no necesariamente va a funcionar. ¿Cómo vas a saber si funcionó o no funcionó? Bueno, te vas a hacer el comando armon-ng o armon-ng check. Y ellos te van a decir si es que se pudo iniciar o no se pudo iniciar. ¿Cómo vas a saber vos bien si está iniciado o no? El interfaz, luego de que inicies el modo de monitoreo o modo promiscuo, ya no se va a llamar WLAN 0, WLAN 1, WLAN 2. Se va a llamar WLAN 0 MON, WLAN 1 MON. A partir de ahí ya tienen una buena posibilidad de que vaya a funcionar. ¿Por qué digo buena posibilidad? Porque hay algunos que, y ahí ya no tenemos nada de control, que el driver no es muy bueno en Linux y funciona un rato y luego se cuelga. Y hay que sacarlo de la interfaz, volver a conectarlo, volver a activarlo y al final, voy a pasar el comando, y al final no van a saber si, cuál es el problema. En realidad viene a ser que los drivers causan algún problemita en el interfaz y ya no funciona bien. Entonces, a los que se animen a utilizar algún dispositivo como Raspberry Pi, cualquier cosa de ese estilo, que tenga una interfaz inalámbrico integrada, pueden instalarlo y prueban de esta forma. El comando que les he pasado, que es el armon start wlan 0, el sudo no hace tanto necesidad porque... perdón, ahora sí. Antes Kali el único usuario que venía era root, ahora ya viene con otro usuario. Entonces, lancen el comando, lo van a activar en modo promiscuo o modo monitoreo y ahí van a saber si funciona o no funciona. Entonces, si no funciona, lamentablemente es nomás con una interfaz externo. Si funciona, van a poder ayudarme en el laboratorio de mañana. ¿Muy bien? De todas formas, no se complique mucho. La idea es que yo les pueda demostrar también cómo funcionan los ataques y todo lo que podemos ver en la parte de seguridad. Y ya para que quede, para que ustedes lo puedan practicar más adelante cuando tengan las herramientas adecuadas. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿lo pasa ese link de esa página que tiene? ¿Ahí te estoy ahorita? Ahora no lo paso. Ahí está donde la guía que estoy viendo yo ahorita. Aquí está para descargar
Kali en lo que es sistema operativo, lo que es la versión live, por si se quiere meter ya sea con Raspberry Pi, ya sea con versión live. Y este último es el para descargar en sí el torrent, ya para el sistema operativo versión ya instalado en máquina virtual. Bien, no sé si alguien tiene una otra pregunta. Ok. De todas formas, sé que es un poquito apurado, entonces si tienen algún problema, alguna duda, me avisan y a ver en qué los puedo ayudar. Bueno, si no hay consulta, quedaríamos aquí por hoy día y continuamos mañana. Listo, muchas gracias por estar en la clase. Que tengan buena noche. Buenas noches, buenas noches.